Bienvenidas y bienvenidos, confetis, a este su podcast Hablemos de Discapacidad. Como ustedes saben, es un espacio donde compartimos experiencias, reflexiones y herramientas para construir una sociedad más inclusiva. ¿Y qué creen? Hoy nos acompaña una persona con una trayectoria muy importante. Estamos sumamente honrados de tener en este podcast con nosotros a Juan Ángel de Gobella, que tiene una trayectoria importantísima en el movimiento regional por los derechos de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe. Nos da muchísimo gusto recibir a Juan Ángel de Gobella, presidente de la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus familias, mejor conocida como la RIADIS. En esta visita, que además marca un momento muy especial para reflexionar sobre el presente y el futuro de nuestra región como América Latina y el Caribe. Y hoy, en este episodio, vamos a enmarcar una conversación clave. A 2 décadas de la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿qué hemos logrado? ¿Qué sigue? ¿Y hacia dónde vamos a avanzar? Así que, Juan Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos, que además les voy a decir que Juan Ángel es un gran amigo de muchos años, a quien he tenido pues el gran honor de conocerlo, no solamente en el plano profesional, sino también como un gran ser humano. Bienvenido, Juan Ángel. Muchísimas gracias, Gabriela. Estoy muy feliz de estar aquí. Es mi primera vez en México, por cierto. Y de verdad, ayer estuvimos presenciando además un partido de fútbol en el que México fue campeón y de verdad estoy muy contento de estar en este espacio. No, bueno, pues estamos doblemente felices y bueno, pues este podcast que se quedará en la historia, seguramente que nos va a recordar ese momento en donde México, como en muchos otros momentos, nos hemos distinguido por nuestra fuerza, por nuestro carácter y por creer en nosotros y nosotras. Así es que qué bueno que pones ese tema que nos sirve muchísimo para abrir esta conversación, porque como ustedes saben, pues México fue un país que impulsó la convención, pero vamos a dejarlo un poquito más adelante ese tema. Primero nos gustaría, Juan Ángel, si nos puedes por favor ayudar a decir a las personas que nos van a estar escuchando y que aún no conocen la RIADIS, pues contarnos ¿qué es la RIADIS? ¿Cuál es la misión y qué papel ha jugado en América Latina y el Caribe? Por favor. Bueno, en principio, gracias por este espacio, esta entrevista, es un honor para mí. Sí, ciertamente la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus familias es una organización que representa al movimiento de personas con discapacidad y sus familias. Estamos hablando de 83 millones de personas con discapacidad a nivel regional y además que si contamos a las familias estamos hablando de 103 millones de personas con discapacidad y familias acompañando, por supuesto, este proceso tan importante de defensa de derechos. Tenemos actualmente miembros que están afiliados a nuestra red, que son organizaciones de diferentes discapacidades, como son organizaciones de personas sordas, personas con discapacidad visual, personas con discapacidad motora, y tenemos actualmente 56 miembros de 20 países de toda la región latinoamericana y el Caribe. Nuestra misión consiste justamente en hacer monitoreo y seguimiento de los derechos establecidos en la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad y, por supuesto, impulsando la ratificación de esta normativa y esta ley en los diferentes países y la armonización legal, por supuesto, con las leyes nacionales. Esto permite, por supuesto, empoderar y fortalecer a las organizaciones miembros a través de procesos formativos para que desde sus espacios, desde sus realidades locales puedan hacer incidencia ante los gobiernos. Tenemos organizaciones con muchísima experiencia y cada organización, por supuesto, sabe cómo actuar, sabe cómo impulsar y cómo hablar justamente de las realidades porque viven en carne y hueso cada situación y cada realidad dentro de sus países. Es importante también entender que para nosotros es vital vincular a nuestras organizaciones con los gobiernos. No se trata solamente de aplicar o aprobar leyes a nivel estatal o a nivel, digamos, gubernamental, sino cómo transversalizamos el trabajo y logramos que las organizaciones de personas con discapacidad participen de manera efectiva y participen realmente dando todos los aportes para estos procesos de armonización legal y, por supuesto, también de vinculación para acceder incluso a la cooperación internacional.
Nuestra visión real desde la RIADI justamente es trabajar y lograr la equiparación de oportunidades y de derechos de todas las personas, que tengan las mismas oportunidades, la misma posibilidad de participar y por supuesto que se vea no solamente quizás la condición o que soy una persona sorda o que eres una persona con alguna discapacidad, sino que se reconozca a cada una del movimiento de las personas con discapacidad como personas, que tenemos nuestras propias formas de comunicar, nuestras propias formas también de interactuar y esa básicamente es nuestra visión, lograr esa igualdad. Así como incluso hay ejemplos muy trascendentales que podemos hablar como son las mujeres y las madres que realmente han estado luchando por equiparación de sus derechos y esa es parte de la lucha y del trabajo que hacemos para lograr justamente que todos y todos podamos tener las mismas oportunidades. Y por supuesto trabajar en las políticas públicas para que cada país pueda justamente eliminar esas barreras y poder garantizar esa construcción efectiva y esa construcción real de los derechos de las personas. Qué importante y qué inspirador además para muchas organizaciones que trabajamos de manera local en nuestros países, saber que existe una red como la RIADI, de la cual podemos tomar pautas de acción y sobre todo como certeza de saber que trabajando juntas, pues vamos a conseguir mejores cosas. Y bueno, Juan Ángel, desde tu experiencia, ¿cómo describirías este momento, el momento actual que vive la agenda regional en materia de discapacidad? ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, los logros que tenemos como región? Muy buena pregunta, Gabriela. Mi experiencia justamente actualmente y como vemos en la región, veo una región fuerte a nivel de liderazgo. Creo que hay unos líderes maravillosos, quizás hay la tendencia a pensar que al norte global o quizás en Europa o en otras regiones hay más liderazgo o hay más potencial y no es así. Realmente yo que tengo la posibilidad de conocer el trabajo a nivel global veo muchísimo potencial en el movimiento latinoamericano de personas con discapacidad. A nivel de políticas públicas, la región latinoamericana es una de las regiones que más tiene políticas enfocadas en atención a personas con discapacidad y además que más países han aprobado justamente la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad. Es un avance interesante entendiendo que somos una región que está en proceso también de adoptar estas normativas legales. Sin embargo, a nivel de implementación, ahí vienen los retos para nuestra región. Hay diversidad, hay algunos países que tienen muy buenas prácticas a nivel de implementación de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad y hay otros que no. Uno de los temas que nos preocupa es los datos desagregados, la generación de datos que todavía sigue siendo el reto permanente de todos los países y que nosotros como red y como organización junto con nuestros miembros promovemos el levantamiento de data específica en materia de discapacidad. Y gracias, Juan. Tú, en esta experiencia que estás nombrando que tienes, ¿podrías nombrar a lo mejor experiencias de algún país en donde consideres que hay innovaciones o avances relevantes? Específicamente, ¿en qué temática? Por ejemplo, en materia de educación inclusiva. A ver, sobre educación inclusiva, hay dos países que pudiese quizás mencionar dentro de mi experiencia. Brasil es un país que tiene unos adelantos interesantes con respecto a la educación inclusiva. Ha logrado incluso detallar aspectos muy específicos para garantizar estos procesos de inclusión, ajustes razonables, formatos específicos para garantizar la inclusión y de verdad tiene un avance muy interesante desde el punto de vista de la experiencia brasilera. Colombia también tiene un avance muy interesante con respecto a este proceso. Hay un relacionamiento de sociedad civil, de las OPD con los ministerios de educación, con el Estado directamente, que genera un avance y pasos agigantados hacia el logro del objetivo. Ciertamente no es perfecto, pero hay avances con respecto al tema de educación inclusiva. Recuerdo que la RIADIS tiene estos grupos particulares, como por ejemplo el trabajo con los jóvenes o el trabajo con los pueblos indígenas o el trabajo con mujeres. ¿Cuál de estos quisieras compartirnos algún avance que está teniendo, por ejemplo, la red de jóvenes?
A ver, con la red de jóvenes ha tenido un avance súper interesante. Bueno, además, parte de la Junta Directiva, uno de nosotros de la Junta Directiva tiene la responsabilidad de llevar el liderazgo, es nuestro compañero Antonio Palma, y ha llevado la voz de la juventud, porque además es un joven, vive las realidades de los jóvenes. Está representando a Riadis dentro de esta comisión y justamente participando y levantando las voces de la juventud de toda la región latinoamericana y del Caribe en diferentes espacios de incidencia. Además, tienen planes de acción y estratégicos que están pensados y planificados por los mismos jóvenes, además ejecutados por los mismos jóvenes con discapacidad. Además de este grupo, quiero destacar la Comisión de Cambio Climático, que es un área que hemos estado trabajando desde Riadis y tiene avances importantísimos. Hemos logrado grandes avances con respecto a involucrar el tema de la discapacidad en todo este marco o en todo este debate del cambio climático, porque no queremos quedar atrás en ninguno de los temas ni ninguna de las acciones a nivel global. Hemos recibido incluso muchísimos avances con respecto a todo lo que son los sistemas de alerta temprana. Hemos estado aportando en estas temáticas para garantizar que realmente la discapacidad sea tomada en cuenta. A su vez, la Comisión de Mujeres con Discapacidad también ha estado participando en diferentes eventos y actividades que dan cuenta un poco y van levantando las voces de las mujeres con discapacidad en la región. Nuestra agenda justamente de trabajo está siendo alineada con las agendas globales del trabajo de mujeres con discapacidad, justamente no para llevar vocerías, sino para llevar las realidades más urgentes y las necesidades de las mujeres directamente a estos espacios. Bien, gracias. Me parece que es una muy buena introducción respecto a esto que hace la Riadis y lo que nos estás compartiendo para que todas las personas que están escuchándonos conozcan, y quizá para tener un poco más de profundidad, pues será importante que visiten la página de la Riadis, que se acerquen a los webinarios que regularmente se realizan y bueno, una serie de acciones que se tienen en los países, ¿cierto? Ahora, Juan Ángel, si me lo permites, entonces, ya con esta antesala, donde ya estás hablando básicamente de derechos, pues hoy sabemos que la Convención marcó un cambio profundo en la mirada que se tenía en materia de personas con discapacidad, esta mirada que ha cambiado o ha intentado cambiar este asistencialismo hacia un enfoque de derechos. Entonces, hoy, después de casi 20 años, ¿qué transformaciones consideras que sí han ocurrido en nuestra región? Una pregunta muy interesante y que nos trae a la reflexión varios elementos, ¿no? 20 años desde la implementación, digamos, la aprobación de la Convención. Creo que se ha logrado básicamente justamente la oportunidad de participar, de poder avanzar. Antes de la Convención, la posibilidad de participar en algunos espacios era quizás más limitada. Las OPDs han logrado, con digamos, aprobación de la Convención, traer la mirada hacia las OPDs, hacia la participación y hacia realmente el protagonismo, y que nosotros seamos los voceros reales de lo que está pasando con nuestros grupos que representamos, ¿no? Y que no solamente es un trabajo, digamos, que los gobiernos van a trabajar para las personas con discapacidad, sino que estamos realmente sentándonos en espacios de gran importancia con los gobiernos, y creo que eso ha sido importante y necesario. ¿Qué nos falta? Sí, nos falta todavía mucho por recorrer. Hemos hecho, como decimos en Venezuela, mucho ruido, hemos despertado, hemos logrado que visibilicen nuestras realidades. Sin embargo, todavía nos falta. Tenemos ya, por ejemplo, acceso en muchos de nuestros países, sistemas de interpretación en las televisoras. Eso es parte de la presión que hemos hecho nosotros. Tenemos también espacios para las personas con autismo, que permiten también espacios de regulación. Estamos hablando ya y estamos colocando en las agendas de los estados nuestras propias temáticas. Creo que eso es fundamental, porque trajo un cambio desde un antes y un después, pues, por supuesto, de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad. Claro. ¿Cómo hacer para que esto, que se parecieran iniciativas muy locales, puedan extenderse? ¿De qué manera las familias y las personas con discapacidad podrían tener, pues, un papel mucho más relevante? Una pregunta muy importante también, la participación de las familias, justamente que realmente es necesario que se entienda
que están promoviendo derechos de las personas con discapacidad. Es importante que las familias, como núcleo fundamental y como motor y como la base incluso del desarrollo de muchas de las personas con discapacidad, estén presentes. En mi caso particular, todos los logros que yo he tenido a lo largo de mi vida ha sido gracias a la familia que me tocó. Tengo una madre que apoyó desde muy pequeño mi proceso, me apoyó en todo sentido, garantizó mis ajustes y permitió que yo pudiese tener liderazgos en diferentes espacios. A veces creo que si mi madre no hubiese sido la base fundamental, si mi mamá hubiese sido a lo mejor una persona que sí escuchara, oyente, quizás mi realidad hubiese sido otra. Si no hubiese aceptado que yo era una persona con discapacidad y que pudiese lograr muchas cosas, mi realidad hubiese sido distinta. Y esto es lo que vemos en muchas familias. Es necesario un proceso de que las familias acepten en principio que una persona con discapacidad puede lograr mucho y que ese apoyo esté presente. Creo que aquí el discurso es la familia y las personas con discapacidad deben trabajar juntas, deben trabajar sumando y apoyando al objetivo final, que es la garantía de derechos. Creo que la familia es un motor importante y un espacio que garantiza el amor y la participación ciertamente efectiva de las personas con discapacidad y esas oportunidades que esta persona pueda tener para seguir avanzando y generar esta vida independiente, por supuesto, que es lo que queremos para cada uno de ellos. Cuéntanos un poco de tu madre. Bueno, mi mamá es española, nacionalidad española, es una persona sorda. Mi mamá, bueno, no tuvo el acceso a la educación que tuve yo, ni las oportunidades que tuve yo. Su familia en España, lamentablemente, quizás la tuvo con una visión muy caritativa, en una escuela de monjas, donde ella no tuvo la posibilidad de estudiar. Y la visión que se tenía, por supuesto, de una persona sorda era muy distinta. Para mí, quizás, mi mayor apoyo ha sido mi mamá. Siempre lo digo en todos los espacios que voy. Mi mamá nunca me dijo, no puedes. Siempre me decía, sí, lo puedes hacer. Lo puedes lograr. Y aunque tuviese dudas, tuviese quizás dificultades, me decía, tú lo puedes hacer. Creo que eso fue fundamental para impulsar al Juan Ángel que conocemos hoy. Recuerdo que para poder yo estudiar en mi país tuve que pagar una escuela privada o educación privada y mi mamá buscó la forma, tenía 2 empleos para poder pagar todos los recursos o todas las necesidades que tenía yo para poder estudiar y fue parte incluso de mi formación. Mi papá también era una persona sorda, él lamentablemente falleció. Era pintor, muy reconocido en mi país, por cierto, y bueno, fue la experiencia que tengo desde mi familia, ¿no? Wow, muchas gracias por compartirnos esto que es tan personal. Y mientras te voy escuchando me pregunto cómo habría sido para tu madre o para tu padre tener un marco de derechos, un marco legal que les hubiera ayudado a tener mejores oportunidades, ¿cierto? Y sabes que también te escucho y pienso que hay hoy, después de 20 años, muchas comunidades o muchos países que tienen muchos desafíos económicos, que a pesar de tener un asunto un tratado sobre derechos, siguen teniendo retos. Totalmente. Sí, coincido contigo. El tema de los desafíos, ¿no?, que planteas, Gabriela. En Latinoamérica, por supuesto, tenemos una maravilla con respecto al tema de la aprobación de leyes, ¿no? Nuestros gobiernos son quizás proclives a aprobar ciertamente leyes, pero el desafío mayor es cómo tenemos presupuestos para la aplicación y la implementación de estas leyes que aprobamos, estas convenciones. Creo que es necesario, como parte de los desafíos, trabajar de la mano la aprobación de leyes, pero también la creación y la disposición de presupuestos para asegurar que estos elementos planteados en nuestras leyes realmente se generen y se implementen en nuestros países, ¿no? Y que haya respuesta integral. Por ejemplo, en mi caso, como persona sorda, cuando yo pienso en la educación de una persona sorda, tengo que pensar el trayecto de su vida, cómo va a ser quizás desde el momento que inicia su proceso escolar hasta el trayecto completo de su educación, desde el nacimiento incluso hasta el final, cómo pensamos incluso en todos los desafíos y cómo el Estado asume programas para garantizar que la vida de una persona con discapacidad desde el momento de su nacimiento hasta el momento del proceso educativo y posterior al tema laboral pueda realmente estar incluido. Son elementos y son retos y desafíos que tenemos que seguir luchando, ¿no? El tema presupuestal y el tema de la generación de presupuestos es un elemento importante. En
segundo lugar, las políticas públicas. Ciertamente tenemos políticas públicas, pero es importante generar buenas prácticas donde estas políticas públicas sean implementadas con las organizaciones de personas con discapacidad, en un acompañamiento real, con participación real y efectiva y significativa de nuestras organizaciones. Actualmente, incluso durante reuniones que hemos tenido aquí en México, veíamos que más de 100 organizaciones de diferentes organizaciones de sociedad civil han sido cerradas justamente por la falta de presupuesto. El Estado debe impulsar y garantizar también el presupuesto para que las organizaciones de sociedad civil sigan funcionando, sigan trabajando, porque aportan muchísimo al desarrollo social. Esas son como las 3 prioridades que yo pudiese mencionar en este momento con respecto a los desafíos que hemos identificado. Muchas gracias. Y yo voy a sumar uno más que tiene que ver justo con el tema que nos convocó esta mañana aquí en CONFE, a donde también asistieron otros representantes de otras organizaciones, y es el tema de salud. Entonces, sabemos que hoy presentaste este informe sobre salud en la región, en esta coordinación de la RIADIS con la OPS. ¿Quisieras compartirnos un tanto de qué hallazgos da este informe y, bueno, también justo dentro del marco de la convención? Sí, lo que mencionas, RIADIS justamente está trabajando con la Organización Panamericana para la Salud y la CEPAL, pensando justamente en qué desafíos teníamos en temas de salud, ¿no? Queríamos levantar información para entender cuál es el estatus, cuál es la situación de las personas con discapacidad en el acceso a protocolos de salud específicamente. Para este informe trabajamos con los diferentes ministerios de salud de países de la región y también con las OPDs, justamente levantando data y levantando cómo está la situación y la respuesta en términos de salud hacia las personas con discapacidad. Dentro de los hallazgos tenemos algunos elementos interesantes, buenas prácticas o datos desagregados, por ejemplo, es un gran desafío que todavía permanece. No encontramos data específica sobre discapacidad planteadas de los ministerios de salud o desde el acceso a la salud. Es un elemento que hay que trabajar. No hay armonización de protocolos para atender específicamente a personas con discapacidad en situaciones de emergencia. Esto es un elemento que también pudimos identificar. Este informe permitió levantar recomendaciones. No se trataba solamente de evidenciar debilidades o situaciones quizás o desafíos, ¿no? Se trataba también de generar recomendaciones para asegurar que los gobiernos y los ministerios involucrados puedan hacer las adecuaciones y puedan generar estas políticas públicas en materia de salud adaptadas a personas con discapacidad. ¿Y qué hacemos cuando tenemos un informe en nuestras manos? ¿Qué hacen de qué sirve a las familias? ¿Para qué les sirve a las propias personas con discapacidad? Sí, es muy importante estas herramientas porque en principio debemos conocer estos informes. ¿Cómo podemos hacer incidencia? Estos informes nos permiten tener data para hacer incidencia ante los ministerios, ante los CONACDIS de cada uno de los países. Esto permite incluso también hacer seguimiento a los órganos responsables que tienen a su cargo el velar por los derechos de las personas con discapacidad y proponer, incluso basándonos en las recomendaciones establecidas de estos informes, propuestas de acción, planes de acción para transformar las realidades en nuestros países. Es parte del proceso y de la intención que tienen estos informes. Pero es importante que las organizaciones de personas con discapacidad, que las familias conozcan estas herramientas para proponer estas transformaciones. Ese es el objetivo de estas guías. Claro. Y te comparto que nosotros en CONFE este año hemos lanzado una campaña para que se conozca la convención, porque sabemos que pues, después de 20 años muchas familias, sobre todo familias jóvenes o personas con discapacidad jóvenes, pues no saben que existe la convención, no saben la fuerza de la sociedad civil o no saben para qué sirven los informes. Entonces hemos realizado cada semana un video donde las personas con discapacidad intelectual, autogestores, irán nombrando cada uno de los artículos de la convención como una manera de poner el tema de nuevo en el discurso, como más actualizado. Pero bueno, hoy estamos hablando que parece ser que hay un momento para hacer una pausa, evaluar, analizar, pero ¿qué tendríamos que hacer hoy a nivel regional para, no sé, en los siguientes 10 años, por ejemplo? Es trabajar, como decíamos nosotros, en la obtención de estos recursos
que son muy necesarios para poder formar y capacitar a cada una de las organizaciones y las personas con discapacidad. Además, involucrarnos de manera transversal en todos los temas y las agendas globales, como son mujeres, cambio climático. Que las personas con discapacidad y las organizaciones puedan ser partícipes en todos estos procesos de debate y que realmente asumamos el liderazgo y asumamos realmente, ¿por qué no?, representación directa en estos espacios y en estas agendas de trabajo. Ya bien sea en los espacios gubernamentales, en los espacios como alcaldías, gobernaciones. Tenemos que empezar a tomar estos espacios para asegurar realmente que se hable de nuestros temas y nuestras necesidades. Hay una tendencia, y creo que es el desafío más fuerte que debemos nosotros desmontar, que es el enfoque de capacitismo, ¿no? Hay un capacitismo permanente, una visión capacitista de las personas con discapacidad, en el que se cree que no podemos o que intentan dudar sobre las capacidades que tienen las personas con discapacidad. Eso todavía lo vemos muy presente, es parte de la discriminación más fuerte que vemos en todas nuestras regiones. Si te pregunto ahora, ¿cuántas personas con discapacidad están asumiendo cargos públicos actualmente en el mundo? ¿Cuántas mujeres con discapacidad? El porcentaje es muy bajo, Tenemos a las mujeres luchando, tenemos a diferentes grupos, pero ¿qué pasa con las personas con discapacidad? Todavía tenemos ese reto y es parte del reto que tenemos a 10 años, mitigar esa gran brecha que persiste al evaluar cuántas personas con discapacidad están en estos espacios. Claro, qué interesante todo esto, y confío que las personas que nos están escuchando hoy empiecen a darse cuenta de lo importante del mensaje que hoy Juan Ángel está trayéndonos. Juan, imaginemos por un momento a un niño pequeño, quizá un niño con discapacidad, quizá un niño sordo, o quizá un niño con una discapacidad visual, múltiple. ¿Qué podemos decirle a ese niño que sí esté seguro que va a suceder para que pueda estar incluido cuando él sea un adulto? Creo que mi mensaje en principio a un niño sería: entiende que tú no eres distinto, tú no eres diferente a la sociedad, todos somos diversos. Creo que le diría a su familia: enséñalo a entender que él es parte de una gran sociedad, no te aísles. Tú tienes los derechos, tú tienes también oportunidades de participación, pero necesitamos derribar las barreras que la sociedad pueda imponernos. ¿Qué le diría? Tú puedes avanzar con todo lo que te propongas. Y eso es parte, digamos, de mi experiencia, y te lo comentaba anteriormente. Mi mamá, ese era el mensaje que me daban. De mí se burlaban, Gabriela, de mí me imponían barreras. Y mi mamá siempre me dijo: tú puedes, tú no eres distinto al resto. Tú eres una persona que puede lograr lo que quieras lograr. Solamente hablas una lengua distinta, aprovecha y simplemente avanza. Era lo que me decía mi madre, y fue el mensaje hasta mi adultez. Y cuando lo dices te pones orgulloso, ¿verdad? Sonríes. Sí, siempre, muy orgulloso de mi madre. Sí. Claro, sin duda. Bien, pues un placer tenerte hoy. Nos gustaría, pues, obviamente, que nos dejes un mensaje para cerrar este episodio tan importante. Nos llevamos claramente muchísimas ideas para seguir pensando en la región, para reconocer los avances que hemos alcanzado y sobre todo recordar que los derechos siempre van a requerir una construcción permanente, una participación y una colaboración. Entonces, pues una idea, y junto con esta idea, Juan Ángel, si nos pudieras, por favor, decirnos las redes de la RIADYS, cómo podemos acercarnos a la RIADYS, cómo pueden las organizaciones de la región, afiliarse a la RIADYS, que ya sé que ahí me vas a pasar la estafeta, pero de todas maneras lo pregunto. Y bueno, pues adelante, por favor. Bueno, en principio, como mensaje final, yo creo que es importante mantener una actitud positiva ante las barreras. Vamos a tener que, muchas veces tenemos miedo, muchas veces tenemos temor ante las barreras que nos puede imponer la sociedad, pero yo creo que es necesario buscar voluntades, sumar voluntades para construir esta inclusión que todos queremos. Hay una frase que a mí me encanta, que la dijo Martin Luther King, ¿no? Y es: yo tengo un sueño.
¿ok? Y cada uno de nosotros tenemos sueños. Todos soñamos. Cada uno tiene sueños personales, familiares e incluso sueños como país, ¿no? Pero para mí es importante que esos sueños los vinculemos y construyamos juntos nuestros sueños también comunes. Y el sueño no es a futuro, el sueño se construye hoy. Los sueños se trabajan hoy. Para poder transformar y lograr lo que querramos, es hoy que podemos hacer el trabajo y hoy que lo podemos lograr. Creo que eso es importante tenerlo claro. Muchas gracias. ¿Y las redes de la Riadis? Las redes sociales para contactarnos, nuestra página web es www.riadis, riadis como suena, .org. Y tenemos también Instagram, Facebook y X, también es nuestra red, que es riadis.org. Allí nos pueden identificar, conseguir en nuestras redes sociales y seguirnos. Y además, asumir toda la información, darnos like si les parece interesante nuestras informaciones. Y bueno, estamos a la orden para contactarlos y conversar. Bueno, yo decirles que si son alguna organización de personas con discapacidad que quieren sumarse a la Riadis, por supuesto que lo pueden hacer. Sumarse a este movimiento regional siempre nos va a hacer más fuertes. Yo, en mi caso, formo parte de la Junta Directiva de la Riadis y me siento también muy honrada de estar compartiendo con el presidente de la Riadis, Juan Ángel. Bienvenido de nuevo a México, bienvenido todo el equipo de la Riadis. Y a ustedes, confetis, que nos están escuchando, pues los vamos a invitar a que nos sigan escuchando, a que sigan las actividades tanto de Confe como de la Riadis y a continuar esta conversación desde sus organizaciones, con las familias y con sus comunidades. Nos escuchamos muy pronto en Confe, hablemos de discapacidad. Hasta pronto.